¿Qué vamos a hacer? Un momento. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy, un momento que llegó un estudiante. Bueno, entonces tenemos, a ver, un momento si ya entró, sí, listo. Bueno, entonces el ejercicio, bueno, lo que vamos a hacer, lo primero es, bueno, a ver, hacer como un repaso de la clase pasada. Nosotros estamos viendo lo de los diodos, ¿no? El diodo, ¿cierto? Entonces el diodo, vamos a ver, nos pueden decir, diodo, ¿qué es un diodo? ¿Qué es un diodo? Quien quiera participar o pues vamos preguntando porque esto pues se va a seguir trabajando. ¿Qué es un diodo? ¿Quién recuerda qué es un diodo? Gracias, Francisco. Dinos por favor, ¿qué es un diodo? Un diodo es un semiconductor compuesto principalmente de dos materiales, Eh, silicio y alguna aleación que le permite un tipo de dopaje, ya sea sí, dopaje tipo P o tipo N. sí, sí, está bien. Bueno, semiconductor, ¿no? Pues estás diciendo que si tiene dopaje, bueno, pero lo primero es que es un semiconductor, ¿cierto? El diodo. Y si es un semiconductor, entonces conduce o no conduce la corriente, dependiendo de qué. Que ese diodo conduzca o no conduzca la corriente, ¿de qué Depende de depende? la posición de la corriente, del flujo de la corriente Sí, concretamente. señor. Sí, sí, y si nos vamos ya es la polaridad, bueno, porque depende de la polarización de ese diodo, conduce o no conduce. Por eso hablamos de tipos de polarización, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, alguien que quiera participar, ¿cuáles son las polarizaciones o los tipos de polarización de un diodo? Santiago, por favor, ¿no lo dices? Sí, señor, muy bien, gracias. Directa, ¿cierto? Inversa. Y esa polarización se debe entonces al flujo de la corriente, ¿no? Hemos visto eso, directa e inversa, sí. Para que sea
polarización directa, o bueno, para poder definir eso, necesitamos saber, ¿cierto? Sobre los diodos, a ver, bueno, sí, ¿cuáles son las partes del diodo? ¿Qué nos puede decir? Por favor, allá abajo, Gabriel, Gabriel Otalora. Por favor, ¿nos dices cuáles son las partes del diodo? El ánodo y el cátodo. Sí, señor, muy bien, muy bien. Entonces ya, bueno, acá llegó un estudiante. A ver, por un momento, Juan. Sí, efectivamente, no estaba. Bueno, entonces, sí, señor, está muy bien. Entonces es el ánodo, ¿cierto? Y cátodo. Entonces, ánodo, sí, cátodo. Y de acuerdo a eso, entonces decíamos, por eso es importante saber los nombres, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a definir la polarización de un diodo. ¿Por qué nos toca polarizar el diodo? Porque él es un semiconductor. Por definición, conduce o no conduce la corriente bajo ciertas condiciones. En el caso del diodo, es bajo la polarización, ¿cierto? Porque hay otros materiales que hacen lo mismo y son otras las condiciones. Puede ser temperatura, por ejemplo. Pero aquí el diodo específicamente es por un tipo de polarización, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puede decir? Entonces, si estamos hablando ya de polarización directa, ¿qué quiere decir eso de polarización directa? ¿En qué consiste eso? ¿Qué nos lo puede decir? Bueno, entonces nadie, nadie alza la mano, ¿no? ¿Alguien que quiera participar? Santiago, por favor, sigue, sigue. Sí, sí, o sea, pero si lo estás hablando en polarización, eso pasa como al principio, unos compañeros decían que era la corriente, ¿no? El sentido de la corriente. Pero claro, el sentido de la corriente nos dice cómo queda polarizado ese diodo. Y como ya otro compañero también nos dijo cuáles son las partes del diodo, ¿cierto? Ánodo y cátodo. Entonces ya podemos decir qué se requiere, qué polarización se requiere en ese diodo respecto al ánodo y el cátodo para que sea polarización directa. Está bien, sí, conduce la corriente, pero ¿qué se debe cumplir para que conduzca esa corriente con respecto a la polarización? Bueno, Julián Steven, dinos. Para que eso ocurra, toca que el polo positivo de la batería conecte con el ánodo y el polo negativo directamente con el cátodo. Sí, señor, muy bien, perfecto. Claro, es así, esa es la polarización directa, ¿no? Ahora, si nos vamos a la polarización inversa, pues es lo contrario, ¿no? Lo contrario. Estamos hablando que el cátodo, en este caso la inversa, pues no conduce la corriente, ¿cierto? Y el cátodo entonces sería polarizado en forma positiva y el ánodo negativa, ¿no? Bueno, pero nos falta algo muy importante. Por ahí hay un voltaje barrera, ¿cierto? Que nos está dejando que si es polarización directa, que conduzca la corriente. ¿De qué se trata eso? Lo del voltaje de barrera y cuánto es y de qué se trata. ¿Qué no lo puede decir? Bueno, a ver, alguien que quiera alzar la mano. Alguien que quiera. Gracias. Iván Alexander, dinos. Profe, a lo que te refieres es la barrera de potencial y para el Sí, silicio es de 0,7 y para el sí. germanio es de 0,3 voltios. Sí, muy bien, sí, sí, vamos de acuerdo a ese diodo, dependiendo del material, entonces es 0,7, por lo menos 0,7, ¿cierto? Para que, pueda conducir la corriente. Como decíamos, nosotros estamos trabajando entonces con voltajes para el uno lógico, que son de 5 voltios, ¿no? En la, mm, eh, en nosotros, gracias a este diodo, es que podemos empezar a trabajar, ¿cierto? Porque tenemos nosotros, bueno, aquí tenemos nuestra fuente, ¿cierto? Nuestra fuente. Depende de los circuitos integrados. Vamos a ver más adelante que los circuitos integrados tienen dos tipos de tecnología, que es TTL o CMOS, ¿cierto? Pero dependiendo de eso, el voltaje debe cumplir un voltaje mínimo, ¿cierto? Para que esos circuitos funcionen, ¿cierto? Ese voltaje continuo es de, bueno, los 5 voltios,
¿cierto? Pero que nosotros tengamos ese voltaje continuo de 5 voltios, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos conectando a la toma, que son 110, 120 voltios alternos. Entonces, eso lo podemos hacer, es gracias a los diodos. Bueno, entonces la clase pasada decíamos que el diodo, hay tipos de diodos, hay un diodo rectificador, ¿sí? Tal cual, se llama así, rectificador, o sea, rectifica la señal, ¿cierto? Estamos hablando de una señal senoidal. Hicimos un ejercicio sobre eso, ¿no? Una señal que era senoidal, tenía una resistencia y le colocamos un diodo a ver qué pasaba, ¿no? Y al final decíamos que hay un tipo de circuito, ¿cierto? Se llama circuito rectificador, ¿cierto? El circuito rectificador, ¿cierto? Que ese circuito nos rectifica la señal, ¿cierto? Para tener esos 5 voltios continuos, ¿cierto? Circuito rectificador. Nosotros, son varias cosas lo que en ese cargador, ¿cierto? Tipo cargador para celular, e internamente él tiene un transformador, porque estamos pasando de 120, 110 a 5 voltios, tiene un transformador, ¿cierto? Ya estando en 5 voltios, entonces pasa la señal, rectifica la señal, pero la señal no queda puramente o directamente rectificada, sino tiene unos altibajos, ¿cierto? No es directo los 5 voltios, entonces hay que regular la señal y tiene varias etapas para que nosotros al final tengamos esos 5 voltios. Bueno, entonces nosotros viéndolo, si tuviéramos los 5 voltios, ese circuito, ¿cierto? Y además tiene pues varias cosas, ¿no? El cargador como tal. Pero el circuito que nosotros decíamos que es el circuito rectificador, entonces para que rectifique totalmente la señal, por lo menos deben ser 4 diodos, ¿cierto? Que ya vimos que si un diodo rectifica medio ciclo, ¿cierto? Medio ciclo, hablamos ciclo positivo, ciclo negativo, ¿cierto? Lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces ahora vamos a trabajar ya para tener la señal de los 5 voltios, ¿cierto? Trabajando entonces con los diodos, ¿sí? Y obviamente tenemos que saberlos conectar para poder que haga este circuito rectificador, al final tengamos la señal rectificada. En este caso entonces la señal senoidal, ¿cierto? La señal alterna, ¿cierto? Está en estos 2 puntos, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos esa señal senoidal, bueno, en esos 2 puntos. Y en estos otros 2 puntos donde están la salida, ¿cierto? De ese circuito, ¿cierto? Lo vamos a tener entonces, bueno, ¿cierto? Aquí tendríamos, esta es nuestra salida, ¿sí? Si colocamos una resistencia bueno, coloquemos la resistencia, ¿cierto? En a la salida o ese voltaje en esa resistencia va a ser un voltaje continuo de 5 voltios. Bueno, suponiendo que esa señal senoidal es de 5 voltios, ¿cierto? Ya pasó de los 110 voltios, ya pasó por el transformador y el transformador le está entregando a este circuito los 5 voltios alternos, ¿no? Entonces tenemos sí, los 5 voltios que es la amplitud, tenemos la frecuencia, la señal que es 60 Hz, ¿cierto? Y la fase pues es 0, ¿sí? Entonces esa es la señal de entrada. Bueno. Entonces, este diodo rectificador, si nosotros así como está el circuito, lo fuéramos a mirar en el osciloscopio, la señal entonces, lo que se ve, nosotros vemos algo así más o menos, ¿no? Señal en el tiempo, en este caso voltaje, ¿cierto? Entonces vamos a ver algo así. ¿Sí? Más o menos. Está rectificando la señal, el ciclo negativo, ¿cierto? Y la señal de esta forma, porque al final, cuando se mide el voltaje, el voltaje directo, entonces va a tener esta forma, ¿cierto? Bueno, perdón, realmente, bueno, va a ser así, ¿no? Va a ser esta forma. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, otros elementos que se conectan, esto lo vamos a ver de una forma muy general, bueno, porque nuestra idea es tener ya nuestros 5 voltios para empezar a trabajar. Entonces lo que se hace, se conecta en en paralelo, lo que se conecta es un condensador. Y ese condensador nos va a ayudar
a rectificar las crestas que están ahí, ¿cierto? Él carga el valor, el voltaje alterno, ¿cierto? Lo está cargando. Bueno, aunque aquí está, ya corrigió el ciclo negativo, ¿no? Entonces descarga y suaviza cuando baja el siguiente ciclo, ¿cierto? Esos picos que se ven ahí, los va suavizando. Y depende del valor de ese condensador, porque él carga en un tiempo, ¿cierto? Y descarga, carga y descarga. Entonces, en esa descarga, entonces vamos a ver, la señal cada vez se va rectificando, ¿cierto? Sí, llega un punto en que ya es casi continua. A pesar de eso, vemos que es casi continua. Y después de esto, de este circuito pasa a un circuito regulador, donde después de ese circuito sí vamos a ver la señal totalmente continua en el tiempo. Bueno. Entonces vamos a trabajar con el diodo, ¿cierto? Para poder entonces tener nuestro voltaje de 5 voltios. Entonces, por favor, se pasan a multisim, voy a pasar a multisim. Y estos circuitos que vamos a hacer, por favor, los tienen que, ya les digo cómo lo marcan. El circuito que vamos a hacer va a ser este. Vamos a tener un voltaje continuo, 105 voltios alternos, voltaje 5 voltios continuos, ¿cierto? Para la fuente que vamos a trabajar con el protobar. Y ese circuito entonces lo suben ahora en clase a la carpeta. Y lo mismo entonces va a pasar en Tinkercad. Vamos a hacer el circuito en Tinkercad y como ese sí yo puedo los protobar en línea, entonces pues esas son las actividades de hoy. Bueno, son los dos circuitos, ¿cierto? Y después de entender bien cómo se hace el circuito, porque es que, claro, una cosa aquí gráficamente, ¿no? Otra cosa es el esquema del circuito, que en un momento el esquema del circuito es casi muy parecido a lo que estamos viendo aquí en el tablero. Pero ya en el protobar ya cambia, ¿no? Entonces, ya si no hay dudas, no hay preguntas sobre cómo se trabajan en esquema circuito y esquema protobar, entonces ya hacemos un ejercicio muy particular para ver ya lo del funcionamiento del diodo. Bueno, entonces por favor tengan multisim abierto y vamos a hacer el siguiente. El circuito como tal es este. Bueno, pero entonces lo vamos a multisim. Lo vamos a multisim. Bueno, vamos a ver cómo nos va en multisim. Listo. Entonces lo primero, por favor, como lo tienen que subir, ¿cierto? Entonces lo vamos a marcar, ¿cierto? Entonces marcar, bueno, entonces aquí, salvar como. Entonces ustedes van a colocar el primer apellido de ustedes, ¿cierto? Primer nombre de ustedes, ¿sí? Primer apellido, primer nombre, ¿sí? Raya al piso, diodo rectificador, bueno, diodo rectificador. Listo. Si de pronto hay alguno que haya tenido algún problema y no vamos al día de lo que se está haciendo, me avisa por favor, porque la idea es subirlo ahora, ¿no? Yo creo que en esto va a ser como una media hora o 30 o 20 minutos y lo subimos, ¿sí? No se puede después, sino que como se activa en clase, lo subimos ahora, ¿bueno? Si tienen algún problema. O sea que todos vamos al tiempo, ¿bueno? Sí, bueno, aquí Juan Sebastián está mirando en el chat, bueno, los puntos 100 voltios, si fuera silicio, ¿no? Bueno, entonces vamos a buscar entonces en este caso entonces vamos a buscar esa fuente alterna. Esa fuente alterna entonces es la señal senoidal, ¿no? Entonces busquemos la señal senoidal y miremos a ver, aquí entonces, vamos aquí donde está la Tierra, busquemos la señal senoidal, entonces está así, ahí está, ¿no? Entonces, ok, sí, yo necesito una señal senoidal. Necesitamos también los diodos, ¿no? Para rectificar la señal. Entonces busquemos los diodos, entonces ahí está, ¿no? Diodos. Acuérdense que estamos trabajando, es el diodo rectificador, que es totalmente diferente, bueno, que no es lo del diodo LED, ¿no? Que ese es más, trabaja valores más pequeños y es más delicado, ¿no? Entonces, bueno, este diodo, busquemos diodos, entonces no vamos a trabajar diodo Zener, entonces miremos qué tipo de diodo puede ser, bueno, 1N, miremos a ver, la idea es que cumpla, pues cualquiera de estos, 1N, puede ser este, por ejemplo, 1N4001, bueno, ok, bueno. Según el circuito rectificador necesitamos 4 diodos, ¿no? Entonces, estamos llevando los elementos a la mesa de trabajo, entonces 1, 2, ¿sí? 3,
4 diodos. Profe, qué pena, es que a mí Sí. no me sale ese tipo de diodo. O sea, Si quieres buscarlo porque todos tenemos la misma versión, ¿no? Acuérdate que nos tenemos que asegurar eso para poder no tener problemas con las notas, porque sobre todo que aquí el examen final va a ser con el mismo software. Todos tenemos que estar en las mismas condiciones. Bueno, tienes que tener la misma versión primero, no sé. Ahora, si quieres búscalo, se puede en diodos, tú te vas a diodos y puedes buscar esa referencia. O, igual también la puedes anotar. Bueno, es 1N4001. Efectivamente, depende de la versión lo hay bueno, o no lo hay, depende de la versión. Y si de pronto estás trabajando la que creo que esta es 11.0, bueno. no, ya, profe, lo que pasa es Bueno, que tranquilo. va un poquito lento, entonces no alcancé a ver dónde lo habías puesto, pero ya. Bueno, Gracias. listo. Entonces, bueno, necesitamos los diodos para rectificar la señal, necesitamos una resistencia, ¿cierto? Porque tenemos que estar en esa carga final, ¿cierto? Esa resistencia, busquemos una resistencia. Entonces, nos vamos a elementos básicos, y busquemos resistencias, ¿cierto? Y miremos, él siempre toma por defecto un K, entonces no importa, dejemos esa resistencia. Bueno, escogamos una resistencia. De una vez yo creo que escojamos el condensador, ¿no? Ese condensador que nos va a ayudar a que se vea mejor esa señal, ¿cierto? Ya está rectificada, pero para que la mejore, ¿cierto? Y no se vea esos altibajos, entonces vamos a buscar condensadores, ¿no? Si ustedes ven en el menú derecho, está el condensador. Debajo de resistencias están los condensadores. Uy, no. Hice doble clic, está mal. Entonces, cosas condensador. Como estos condensadores, los que están arriba, como ustedes ven, no tiene polaridad. Ese tipo de condensador son los que son menores a 1 microfaradio. Bueno, esos no tienen polaridad, son de tipo lenteja, ¿cierto? Entonces aquí vamos a trabajar con condensadores polarizados. Y aquí creo que está más abajo, capacitor, ¿cierto? Electrolítico. Se llama, esos son que tienen polaridad, condensadores polarizados o electrolíticos, o también son tipo tarro, ¿no? Para conocerlos. Ya en su momento más adelante, aquí es porque necesitamos rectificar la señal, que se vea mejor, más continua, pero más adelante vamos a trabajar en mayor detalle los condensadores. Bueno, entonces cogemos un condensador, él toma por defecto, bueno, toma ese, digamos ese, ok. Bueno, ya tenemos el condensador polarizado. Entonces, ¿qué más está en el circuito? Ya está completo, ¿no? Listo. Entonces, cerrar, ¿cierto? Entonces, este no es, porque ese no tiene polaridad, ¿cierto? Y queremos que se lo tenga. Bueno, entonces que quede bien organizadito, ¿no? Ya me imagino que ya hay varios que están como ya, esto es de práctica, ¿no? Entonces tenemos la fuente, entonces vamos a hacer el circuito, ¿cierto? Entonces, 2 diodos, pongámoslos, que salen del mismo punto, ¿cierto? Y los otros 2 diodos, ¿cierto? Que salen del otro punto. Bueno, tenemos ahí. Bueno, que quede organizado uno debajo del otro. Bueno, que se vea organizadito, pues. Ahora entonces conectemos, hagamos ese circuito rectificador. Entonces, clic en el elemento, ¿no? Bueno, esto yo creo que no es necesario porque ya todos entregaron sus circuitos en multicine, o sea que no. Aquí es más de tener organizado un circuito. Hacerlo bien organizado. ¿Sí? ¿Cierto? Ese es el circuito pues que teníamos en el tablero. Listo, ahí está. Bueno, entonces nos dicen que en las uniones de los diodos, ¿cierto? Ahí entra la señal senoidal. Entonces nos vamos, llevemos la señal senoidal. ¿Sí? Llevemos la señal senoidal. Listo. Ese voltaje alterno es bueno, ustedes le hacen doble clic y ahí se puede colocar el valor. Entonces vamos a suponer que el transformador ya pasó de los 120 voltios a los 5 voltios. Entonces vamos a colocar 5 voltios, ¿no? 5 voltios, vamos a ver qué voltaje es 5 voltios, voltaje pico, pico a pico sería 10 voltios, o voltaje RMS, entonces será diferente, ¿no? Que es el que se mide si fuera equivalente a continuo. Entonces, bueno, ahí nos tomó voltaje RMS, entonces no hay problema, ¿no? Ese es más bajito de los 5, realmente pico, ¿cierto? Entonces, bueno, dejémoslo ahí, 5 voltios.
Ahora vamos a la carga, ¿cierto? Entonces va a ser nuestra resistencia. Entonces la resistencia vamos a que quede vertical, la resistencia, ¿cierto? Esa resistencia entonces es la salida del circuito. Entonces veamos que esto quede más organizado. Dejémoslo ahí un poquito. Bueno, elegí fue R1. Veamos dónde estaba. Bueno, eso de los no van a ir más adelante, como el circuito lógico empieza a crecer, hay veces esta resistencia y sus nombres no nos dejan ver lo que queremos hacer, entonces nos toca borrarlo, ¿no? Pero por el momento este como también es corto, no tiene problema. Entonces nos dicen que la carga, la salida, ¿cierto? La salida de esos diodos es lo que alimenta la carga. Entonces, vamos a colocarlo. Bueno, entonces, listo. Entonces aquí, creo que lo corro un poquitico a la derecha para que podamos conectar en paralelo el condensador, ¿no? Entonces coloquemos, bueno, alimentemos, se supone que aquí, bueno, aquí la salida, ¿cierto? Salida de lo que alimenta el circuito. Y entonces acá alimentemos esta resistencia, bueno, que sea ordenado. Bueno, vamos a hacer por el mismo nivel. Sí, ahí está, al mismo nivel. Bueno, estamos viendo la entrada, la señal senoidal, y a la salida, pues esa resistencia. ¿Sí? Esa resistencia es de 1 kiloohmio. Y bueno, todavía vamos a conectar el condensador. Vamos a ver cómo nos va con lo que tenemos hasta el momento. A ver si nos funciona, ¿no? Vengamos aquí, vamos a copiemos un momento vamos a hacer abajo. Ustedes ya saben que la mesa de trabajo se puede ampliar, ¿no? Entonces vamos a hacer abajo un circuito sencillo, ¿cierto? Sencillo, sin solamente una resistencia y la fuente. Queremos saber. Profe, ¿y no se falta la tierra? Sí, señor, claro. Sin la tierra, eso cuando se ejecute, nos va a decir que, a pesar que es senoidal, o sea, eso es por seguridad, la mesa de trabajo de tener una tierra. Sí, ese elemento yo debí haberlo pedido en el momento de cuando estábamos sacando en la mesa de trabajo colocando todo. Entonces, sí, efectivamente, él nos va a pedir la tierra, claro. Bueno, vamos a dejarla aquí un ladito. Gracias. Sí, sí. Bueno, entonces aquí lo que queremos es, vamos a hacer un circuito sencillo. Bueno, pero copiemos la resistencia. Aquí como eso es lo bueno, ¿no? Copiar y pegar. Copiar y pegar. Sí. Y entonces, pues aquí no vamos a tener ningún problema vamos a ver aquí en esta resistencia, ¿cierto? Vamos a ver solamente con con un diodo, copiar y pegar, ¿cierto? Dejemos el diodo ahí voy a agrandar porque no se ve. Tenemos el diodo, entonces queremos saber, bueno, vamos a ver si yo tengo la señal, ¿cierto? Esto es para dar el equipo de medida. Bueno, ya tenemos el circuito, pero tenemos que saber qué equipo de medida vamos a trabajar. Entonces, pues, como vieron al copiar la fuente, él copió los valores por defecto que teníamos en el circuito. O sea, 5 voltios, los 60 Hz y 0 grados, ¿no? Está en fase la señal, ¿cierto? Y ahí está el diodo y tenemos la resistencia. Entonces, lo primero, obviamente, aquí ya, pues el circuito, vamos a mirar, es con qué vamos a medir ese voltaje. Entonces, si ustedes se van al menú al lado derecho, ¿cierto? Ese menú son todos los equipos de medida, ¿cierto? Vamos a escribir más sencillo para no, por aquí la idea es, bueno, ver la señal. La señal, entonces yo creo que, a ver, es el primero es un multímetro que siempre escogemos, ¿no? El segundo es un generador de señales, el tercero, a ver, ¿sí? Vamos a escoger entonces ese osciloscopio, bueno. La única forma, como les decía en la clase pasada, de esos circuitos alternos, es viendo la señal, dibujándola en su momento, ¿no? Dibujando la señal. Bueno, entonces aquí veamos la señal. Aquí entonces vamos a copiar la tierra. ¿Sí? Seguridad en el circuito, ¿cierto? Y vamos a dar entonces la señal. Bueno, primero la fuente, ¿cierto? Así bien organizado, la fuente, clic. ¿Cómo es la forma de la señal de la fuente?
Bueno, ese es el más, no tiene problema, el más en un equipo de medida, el más es positivo y nos vamos entonces al menos. Aquí estamos mirando la señal, la fuente, bueno. Este lo va a colocar para que no se confunda con el circuito, lo va a colocar negro, bueno, porque normalmente las puntas de medida de los equipos son negro y rojo. Rojo el que toma la medida, negro es la referencia, el punto común. Entonces ustedes hacen clic y ahí entonces escogen el segmento. Escogen el color y doble clic. Bueno, para que no se confunda con las conexiones entre los circuitos. Bueno, ahí ya lo tenemos. Tenemos entonces el multímetro. Veamos, vamos a ejecutar, damos esa señal senoidal, ¿cierto? Entonces sobre el equipo, doble clic y entonces ahí se ve la señal, ¿no? Ahí se ve entonces el multisim, el osciloscopio toma por defecto, de acuerdo a los valores para poderla ver, ¿cierto? Porque lo normal, si no tiene el osciloscopio en el laboratorio, hay que buscar que se pueda ver, porque a veces o está muy, eso es más del osciloscopio, que está demasiado pegada a la señal, o está muy, no se ve, no se alcanza a ver ni siquiera un ciclo, ¿cierto? Entonces aquí, por el momento, la señal senoidal, ¿no? Está ahí variando, entonces cerremos el osciloscopio, ¿cierto? Apaguemos la fuente, ¿cierto? Y entonces veamos a ver ese diodo si efectivamente sí está tomando, está rectificando lo que vimos en la clase pasada. Aquí entonces el osciloscopio, este osciloscopio tiene dos canales, eso quiere decir que puede tomar dos medidas diferentes. Normalmente es así porque se quiere ver qué está pasando antes y después, como en este caso, ¿cierto? Antes la señal senoidal, después la señal corregida. Bueno, para eso entonces lo mismo, como estos son voltajes, estamos midiendo los voltajes, pues ya sabemos pues en paralelo, ¿no? Entonces aquí escojamos ese canal B, va a ser para medir, está apagada la fuente, ¿no? Porque si no está apagada no me deja escoger. Bueno, nos vamos entonces, bueno, aquí no me deja porque la resistencia, en el terminal propiamente la resistencia, no deja, vamos a bajar un poquito más el circuito, ¿cierto? Directamente en el terminal no deja la conexión, tiene que haber por lo menos un punto de conexión. Bueno, entre esta resistencia, no se confunda con, vamos a conectar al circuito. Listo, me quedó bien, quedó organizado, entonces, dejémoslo un punto, ¿cierto? Entonces, bueno, nos vamos entonces el positivo, lo llevamos al positivo, ya sabemos la polaridad. Bueno, pues esto va cambiando, ¿no? Es senoidal, ¿cierto? Y entonces pongamos el negativo en la parte, como si fuera el ciclo positivo. Ahí está en paralelo. En este caso, la señal la va a mostrar de acuerdo a la conexión, a la conexión que tengamos, dependiendo del color del alambre. Pues en este momento, como está en rojo, nos va a mostrar las señales en rojo. Si ustedes hacen doble clic, ahí se va a ver en rojo, ¿no? O sea, prenden la fuente y se ve en rojo. Para cambiar el color, entonces, vamos. ¿Sí? Entonces ahí vemos la señal, ¿no? Ahí se ve, pero no se nota cuál es cuál, porque ambas son del mismo color, ¿cierto? Ahí sí, pues ahí algo se está rectificando porque en alguna parte en el ciclo negativo está en cero, pero pues lo ideal, apaguemos el osciloscopio, lo ideal es que se vean diferentes, ¿no? O sea, que no sea el mismo color. Para hacer eso, entonces ustedes hacen clic, apaguemos la fuente, y hacen clic sobre la conexión al positivo, ¿cierto? El osciloscopio, y hacen clic con el mouse derecho, y ahí entonces podemos escoger el segmento. Bueno, entonces, no sé, el color que ustedes quieran, de ahí es que se note esa señal, ¿cierto? Ahí es un color clarito, que se note la señal. Bueno, entonces ya quedó, ya que ya nos está indicando que esa segunda señal, que es el voltaje sobre la resistencia, está en otro color, ¿no? Entonces prendamos la fuente y veamos. Ah, bueno, ahí se ve. Bueno, todos van hasta este momento. Ya están viendo la señal senoidal rectificada, una onda. Bueno, una onda no, un ciclo, ¿no? El ciclo negativo. Bueno, entonces pregunta sobre esto. ¿Por qué, si ustedes ven, están viendo la señal,
¿cierto? ¿Por qué la señal verde que es la rectificada, ¿cierto? ¿Por qué esa señal está más bajita que la señal roja? Está un poquito más bajita que la roja, ¿cierto? La roja llega hasta un valor, si esto es 5 voltios, es 5 voltios, aunque le están tomando voltaje RMS, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a suponer que lo máximo, el pic de la señal roja es 5 voltios. Esa señal verde, el ciclo positivo, porque está un poquito más abajo. ¿Quién lo podría decir? Adrián, sí señor, dinos. Adrián, sigue. Sería por el voltaje que se cae, el 0.7 voltios que cae en el diodo. Sí señor, perfecto, es eso, efectivamente. Nosotros la clase pasada lo hicimos, no lo tuvimos en cuenta, ¿cierto? Pues para efectos de entender de que la polarización directa e inversa, pero claro, en un circuito, eso es un valor que, sí, cuando se hacen en este caso, la simulación, por lo menos tiene que ser el punto 7 en ese voltaje que está cayendo sí, los puntos 7 voltios, que deben estar por lo menos la fuente ser mayor a ese voltaje. Entonces, al hacer ley de voltajes, pues ahí están los puntos 7. Sí, señor, muy bien, es eso. Bueno, siendo así, entonces ya sabemos manejar el osciloscopio, no hay problema. Entonces, pues apaguemos el osciloscopio. Ya esta señal no hay problema porque están los dos. Así rectifica la señal. Ah, bueno, entonces vamos a ver esa señal de 5 voltios, ¿no? Esa es la que queremos ver. Queremos precisamente nuestros 5 voltios para trabajar, ¿no? Entonces conectamos un osciloscopio. Bueno, aquí yo moví algo. Aquí menos mal se puede flechita. Primero apaguemos la fuente, ¿no? Por seguridad. Yo moví algo ahí, entonces que quede bien organizado, claro. Pero la idea es eso, ¿no? Que quede bien organizado. Entonces copiamos el osciloscopio. Bueno, aquí lo tenemos, el osciloscopio. Entonces vamos a ver. Entonces la señal de la fuente, ¿no? Entonces, bueno, para que sea un poquitico más, para que se vea mejor. Se vea mejor. Entonces la señal de la fuente. La fuente entonces es el circuito más grande, ¿no? Entonces vamos a medir, a ver esa señal senoidal, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la misma señal de la fuente de abajo, ¿no? Pero en este circuito. Aquí entonces nos vamos, a ver, sí, aquí se podría. Bueno, estamos viendo, entonces este es el común. Sí, ese es el común. Entonces en este caso lo dejamos en negro, ¿cierto? Para que no se confunda. Esto es para que no son puntos de conexión, sino es la medida, ¿cierto? Entonces aquí abajo la medida, ¿cierto? Debe quedar en negro. Y cuando trabajemos entonces con los circuitos lógicos, pues mucho más de que quede, deseamos que en verde se aterricen los circuitos y en rojo se alimentan. Todo lo demás puede ser en cualquier otro color. Bueno, entonces ¿sí? Para que tenerlo en cuenta cuando empecemos a trabajar con circuitos lógicos. Bueno, aquí ya tenemos el osciloscopio, pues veamos poco a poco. Veamos a ver si no tenemos ningún problema. Veamos este osciloscopio. Bueno, ahí está. Esta es la señal. No hay ningún problema y está en rojo. Listo. Bueno, entonces apaguemos. Y ahora lo que queremos ver es el voltaje en la resistencia, ¿no? Voltaje entonces como es en paralelo. Entonces, llevémoslo. Esto. Ese es, bueno, ya le cambiamos porque la señal nos la mostraría en rojo y nuestra idea es que nos la muestre diferente, la rectificada. Esta entonces es en negro, tipo de medida, ¿sí? Y la de la resistencia, entonces vamos lo mismo, dejarla en otro color. ¿Cierto? Un color que podamos ver esa señal, es un color claro porque el fondo es oscuro, que podamos ver esa señal, la diferencia de la señal rectificada. Bueno, vamos a ver qué nos va a mostrar este osciloscopio. Bueno, ahí entonces ustedes pueden ver
que la señal entonces está rectificada. Una cosa es eliminar la señal, ¿cierto? Eliminarla no, sino en el ciclo, en los ciclos positivo y negativo, ¿cierto? Un diodo, pues quita el ciclo negativo, pero entonces se sigue trabajando para que la señal entonces, lo que está haciendo es que está invirtiendo ese ciclo negativo, lo está llevando al ciclo positivo. Bueno, o sea, por eso cada diodo, si nosotros empezamos a mirar el circuito, cada diodo tiene su función, pero lo mínimo debe ser los 4 diodos para que rectifique la señal totalmente. Entonces aquí es donde vemos que sí, claro, si nosotros vamos a los 5 voltios, no, pues todavía falta, ¿cierto? Rectificarla, ¿no? Entonces, terminamos acá, veamos con el condensador, cómo va a cambiar la señal. Entonces, cambiemos el condensador. No me deja trabajar si no apagamos la fuente. Entonces, cambiémoslo 90 grados para que quede bien organizado y coloquémosla paralelo a la resistencia, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo en la carga, en la resistencia, ¿no? Entonces, si es paralelo, podemos conectar, ¿cierto? Conectar y abajo, entonces, el negativo. Si ustedes ven este segundo circuito, hay un circuito inicial que es la señal senoidal y hay un circuito final que es la señal rectificada, ¿cierto? Pero esa señal, ese circuito final no tiene tierra. Entonces tenemos esa tierra, porque quedó en los diodos, el circuito, todos estos diodos, esa tierra nos toca asegurarla y es por el condensador, ¿no? El condensador es positivo, ¿cierto? Voltaje positivo, como es una señal rectificada, entonces tenemos que tener esa tierra en ese circuito. Bueno, entonces veamos, ejecutemos 10 microfaradios. Ay, bueno, hay que tener cuidado porque cualquier movimiento cruza, ahí se ve. Aquí, por ejemplo, me hizo un cruce y esas son conexiones que quedan mal. Él es como si se cruzaran y es punto de conexión, ¿cierto? Por eso, de menos mal, la fuente la podemos, en circuitos lógicos que son tan largos, podemos dejarlo solamente BCC y tierra. Aquí es porque queremos ver la señal rectificada. Pero claro, yo moví algo y se están aquí solapando el verde. No sé si ustedes ven ahí encima de la resistencia 1, el verde con el rojo. Y es un punto de conexión que al final es el mismo punto, ¿no? Pero apaguemos la fuente. Bueno, allá quedó organizado. Bueno, lo que queríamos era ver qué está pasando con la señal. Entonces, encendemos la fuente, doble clic. Bueno, entonces ahí ven que el condensador está ayudando, entonces ya cuando carga y descarga, ¿cierto? Entonces está ayudando a que que la señal ya está rectificada porque ya están los ciclos todos positivos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese valor de condensador, va a ser mejor esa descarga, va a ser mucho más rápida. Bueno, apaguemos el condensador, perdón, el osciloscopio, la fuente, y coloquemos, por ejemplo, en el condensador, doble clic, coloquemos, por ejemplo, estos 10 microfaradios, coloquemos 100 microfaradios, a ver qué pasa. 100 microfaradios, ¿cierto? Ok. Sí, ahora prendamos la fuente y doble clic en el osciloscopio. Entonces, como ven, ya es más lenta la descarga, ¿cierto? Carga y descarga, ¿cierto? Y entonces, y todo esto lo estamos viendo gráficamente, ¿no? Pero todo esto, hacer los cálculos de tiempos y el condensador y eso es, o sea, esto es mucho más. O sea, realmente tener una fuente directa, de alterna directa, estamos a lo básico, pero esto tiene muchas cosas más, ¿no? En cálculos, en todo, ¿cierto? Entonces ya, miremos, apaguemos el osciloscopio y ya por último dejémoslo entonces no me deja trabajar, entonces doble clic y pongámoslo en 1000. A ver qué pasa. Sería 1 entonces un K, ¿no? Un kilo microfaradio, no micro no, sino 1000, ahí sería 1000, no está bien, 1000, le iba a pasar pero no es necesario, 1000 microfaradios, ¿sí? Ok. Pensando después que ahí están micros. Bueno, entonces ejecutemos y veamos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven que al inicio la señal está arrancando de 0 y esa parte, por ejemplo, falta rectificar esa parte, ¿no? ¿Sí? Y ahí inclusive tiene ahí varios altibajos, ¿no? La señal verde.
Pero bueno, estamos pasando una señal senoidal, ¿cierto? Y a una señal directa. ¿Gracias a quién? A los diodos. ¿Y por qué estos diodos entonces, como ustedes, bueno, como vimos la clase pasada, están trabajando en ciclo, en polarización inversa y en polarización directa? Están en ambos, dependiendo del ciclo, él está trabajando en ambos tipos de polarización. Bueno, después de esto, la siguiente etapa es regular la señal. Es un regulador que es un circuito también electrónico, donde entonces ya al final vamos a tener la señal que queremos. Ahí tenemos los 5 voltios. Bueno, entonces con respecto a multisim, todos van a esta, viendo ya esta señal rectificada. Por favor, el que no puede alzar la mano, porque si es así, entonces por favor guardan el archivo y lo suben a la carpeta. ¿Cierto? A no ser que alguien tenga un problema y por la hora, son las 3 de la tarde, entonces el que le envíe después de las 3 ya no se califica, bueno, porque es una actividad en clase, que nos vamos Profe, a Tinkercad, señor. Sí, aquí es Francisco Rodríguez, ¿sí? Ajá. Profe, ¿podrías apagar el osciloscopio un minuto? Quiero ver el color de cada cable, por favor. Momento. Bueno, a ver, apaguemos el osciloscopio y apaguemos la fuente, ¿no? Porque, listo. Bueno, tienen que estar los dos circuitos, ¿no? Porque inicialmente voy a... profe, una pregunta. sí. Es que lo intento salvar y dice que la cantidad de información de simulación excede el límite. ¿Lo puedo salvar sin la información de simulación? O sea, solamente salvar el circuito o lo tengo que salvar con la información. Pero tú te deja abrir el osciloscopio. Sí, me deja abrir el osciloscopio. O sea, todo funciona Sí. perfectamente, excepto que cuando le doy salvar, dice no puedo salvar de información de simulación, solamente salvar el circuito o ¿qué hago? No, si quieres, bueno, vas a hacer ahí porque la idea es que sí, bueno, lo salvas sin información, pero el problema es que después te deje ejecutarlo. Entonces, si quieres, sálvalo así y nuevamente lo abres y miras si el osciloscopio te lo deja abrir. Bueno, a ver si lo deja abrir. Ah, listo. Porque puede ser que si no, y eso es lo que yo califico. Bueno, efectivamente que el circuito está bien conectado, obviamente, pero que se esté rectificando la señal. Entonces, voy a colocar yo aquí, a ver, salvar. Eso es exactamente eso lo que me Sí, sale. ¿sabes qué es esto? Esto es porque se está ejecutando, o sea, nosotros tenemos que apagar, bueno, aquí está apagada la fuente, tenemos aquí abajo, no hay ningún problema. Pues no, eso no tiene problema entonces. Si es eso, entonces tú lo puedes salvar. Ay, mira. Sí. Súper. Guarda la gráfica, si uno abre el osciloscopio, guarda la gráfica de todo lo que pasó antes. O sea, guarda todos los registros que tuvo desde inicio a final. Ya, y entonces ahora porque yo inicialmente, ¿cómo hacemos para que nos permita guardar pues que no tenga pues la señal? Porque la idea es poder abrir el osciloscopio. A ver, espera, a ver. Pero es por mucha información, si este circuito es corto, no tiene tanto... Profe, igual si uno le pone a guardar solo el circuito, después corre normal. Muchas gracias por la información. Vamos a ver, guardar cómo. Pero tú pusiste guardar. Bueno, listo. Aquí sería dio rectificador. Ya existe, entonces no importa. Sí, encima. Lo dejo guardar. En el momento que lo abres nuevamente, que es lo que yo voy a hacer cuando ustedes manden el circuito, te lo deja abrir y puedes abrir el osciloscopio. Sí, señora. Listo. Bueno. ¿Todos van al día o hay alguien que tenga algún problema para poder cerrar la hora de envío del archivo? ¿Cierto? Si nosotros ya para todos decimos que son las 3:02. Si decimos que Profe, yo no lo he podido enviar. Deme un momento, por favor. Bueno, tranquilo, vamos a esperar Yo entonces. tampoco lo puedo ver, profe. Bueno, entonces les recomiendo. ¿Qué nombre debía tener el archivo? Sí, esto es, mira, primer apellido, segundo apellido, raya al piso, dio rectificador. Vale, gracias. Bueno,
¿cierto? Para tener entonces, Sergio Andrés, dinos, ¿qué pregunta tienes, Sergio? Profe, lo subimos a la carpeta de Drive, ¿sí? Sí, señor, sí. Listo. Si ya lo tienes perfecto, o sea, la idea es que quede bien organizadito, ¿no? Si ya lo tienes Ujú. perfecto y te funciona la rectificación, entonces lo subes con ese nombre, ¿no? A pesar que la carpeta es de ustedes, cada uno de ustedes organiza como quiera sus carpetas, pues la idea es que los circuitos estén marcados, a pesar de que es de ustedes mismos la carpeta. Sí es importante que tenga el primer apellido, primer nombre, porque por facilidad de calificación yo me llevo todos los archivos a una carpeta que se llama, por ejemplo, Dio Rectificador y empiezo a calificarlos a todos. A todos, entonces, si todos tienen el mismo nombre, no podría, ¿no? No se podría, no permite que haga eso. Entonces, por favor, en este caso, colocan nombre y apellido para poder eh, que sea más sencillo calificar. Bueno, entonces, un momento, por favor, un momento. Bueno, entonces ya todos lo tienen. ¿Hay alguien que tenga algún problema? Yo no lo he podido subir aún, profe. Y cuenta, porque ¿en qué vas? ¿En qué vas? ¿Cuál es el problema? ¿No estás viendo la señal rectificada o qué pasa? No, o sea, todo está bien con el circuito, solamente que no lo he podido subir porque estoy usando un vejestorio de computador que corre Windows y se demora muchísimo. Ya, o sea que no es por multisino por el archivo, sino es más subirlo a la carpeta, ¿sí? Sí, que se está demorando Ah, muchísimo bueno, en cargar. listo, listo. Yo imagino que en este momento yo ya estoy viendo las carpetas y sí, efectivamente ya varios lo han subido. Bueno, entonces porque nos toca dar una hora son las 3:05, ¿cierto? Como es una actividad en clase, entonces Juan Sebastián, entonces si es primer apellido, primer nombre, raya al piso, diodo, rectificador. Muy bien. A ver, aquí hay preguntas. Acuérdense que nos toca hacer el circuito en Tinkercad, ¿no? Entonces, los que quieran, si ya terminaron el circuito, ya lo subieron, entonces ya pueden cerrar Multisin y empezar a abrir Tinkercad, empezar a trabajar con él. Ya igual yo también me paso a Tinkercad, pero ya hay la lógica de hacer el circuito ordenado, entonces pues no hay problema. Se pueden ir trabajando en ese circuito y ya lo miramos para todos. Profe, una Santiago, ¿sí? pregunta. Sí, Sí, Santiago. lo del segundo polo a tierra es que no me di cuenta cuando lo pusiste, ¿para qué sirve? ¿En qué Porque circuito? es que si tú ves el circuito de afuera, el circuito está en los LEDs, ¿cierto? Los LEDs, no, perdón, los diodos rectificadores. Tú ves que de todas formas en ese circuito tú tienes la fuente alterna y ahí está una tierra, pero el circuito, el que es el circuito de salida, no hay un circuito, no hay una tierra en ese circuito porque primero estamos rectificando la señal, ¿cierto? Está saliendo una señal directa y no hay una tierra. Ahí no hay, entonces nos toca eso, por ejemplo, va a pasar en muchos casos en el circuito lógico, ¿cierto? Donde nosotros tenemos entradas y salidas y esa tierra en muchas partes, esa tierra para nosotros son 0 voltios. En este caso es más por el condensador es polarizado, es positivo y el negativo es al polo a tierra. ¿Cierto? Entonces nos toca, si lo fuéramos a trabajar, por ejemplo, en Tinkercad, bueno, no, en el protobar. No, en el protobar no es el problema porque el barraje de abajo es tierra y esa tierra es para todo el circuito, no habría problema. Yo creo que es aquí más del software, pero sí tiene la lógica de que obviamente el condensador debe tener su polo a tierra, ¿no? ¿Sí? Es por eso. Ah, O sea, listo, bueno, listo, sí, profe. es de simulación inclusive, porque si la quitas no te funciona. No funciona el condensador. Te saca un mensaje que falta aterrizar el condensador. Pues es que yo ahorita lo mandé sin eso y me Pero ven servía. una cosita, está muy bien que esté pasando esto, mira, por favor para todos tengan en cuenta que esto es muy importante, porque y esto a raíz que todos ya hemos tenido la experiencia del semestre pasado con respecto a las clases y las formas de calificar y demás, bueno, por favor, el circuito ustedes le tienen que hacer pruebas al circuito, lo que estamos haciendo ahora, o sea, yo lo que pasa es que yo lo hago paso a paso,
porque en caso de que si algo está mal conectado, es fácil detectarlo. Lo hago paso a paso y digo, bueno, ya funcionó la señal, podemos ver la señal senoidal, luego miremos, sigamos y luego veamos la señal rectificada. Por si quedó mal conectado, pues mirar qué pasó. Si usted le tiene que hacer pruebas al circuito y si el circuito no está funcionando, no hay que subir la carpeta porque ya sabes la nota cuál es, ¿cierto? Si ustedes le hacen pruebas y ven que abren el osciloscopio y ya está la señal rectificada o es lo que queremos ahora, entonces lo suben a la carpeta. Eso quiere decir, lo que tú estás comentando, quiere decir que el osciloscopio no lo abriste, ¿cierto? O, no, o fuiste a ejecutarlo y si Sí no me tienes motor, servía, sí me servía imagínate, no lo puedes sin sin la tierra. sin la tierra me servía. Entonces por Ya, eso es que no sabía por ya, qué lo ya, habías ya. puesto. Oh, mira, y tú hiciste, y te muestra la señal rectificada en Sí, las... me muestra la señal verde. Ah, listo, listo. No, es Claro. importante, importante colocarla. Sergio Andrés, profe, yo lo probé de ambas maneras y funcionó con uno solo. Con una sola tierra. Ah, bueno, está bien. Bueno, y estamos en la misma versión, ¿no? Versión 11, todos estamos con la misma. Más como una batería que se descarga y carga muy rápido. Sí, señor, sí, señor. Entonces cerramos la hora para la nota del circuito rectificador. Ah, bueno, aquí está Reinaldo. Reinaldo Toledo, cuéntanos, sí, ¿qué pregunta tienes? Reinaldo Toledo, creo que de pronto Sí, es... profe, una pregunta. ¿Es normal que no nos aparezcan los circuitos que ya hicimos en Tinkercad, los que hicimos la semana pasada? Bueno, no, señor, porque Tinkercad de pronto es porque en ese momento, en tu caso, ¿no? Está actualizando, puede ser que en ese momento esté actualizando, pero eso es en línea. No, los circuitos, no hay, o sea, si tú trabajas un circuito, él va a estar ahí todo el tiempo, durante todo el semestre, a no ser que se borren, ¿cierto? Si uno, y ahí eso es una instrucción, uno le dice, bueno, lo marca, se va uno a la tuerca, en la parte derecha superior, perdón, derecha superior, y se le dice eliminar. De lo contrario, siempre va a estar ahí. Si no hay circuitos ahí es porque, bueno, se eliminaron o no se trabajaron, pero no hay, el solo no los borra, bueno, o sea, es algo así, el solo no los borra. No hay, Uno y nunca hemos sabe. trabajado, pero por eso lo del número de identificación, bueno, cada uno sabe su número de identificación y por eso cada uno trabaja, es como decir la carpeta de Drive, ¿cierto? Esa es única, solamente el estudiante puede entrar a su carpeta y tener sus trabajos y bueno, lo que sea, ¿cierto? En su carpeta. Lo mismo en Tinkercad. Cada estudiante entonces con su número y por eso los circuitos también se trabajan con su número de identificación. Cada uno tiene su propio circuito. Entonces, no puede ser, bueno, en Tinkercad no puede pasar o sea, esos circuitos ahí, es una instrucción para que se borren. Bueno, pero una cosa, de pronto, no sé si estás hablando más bien de los archivos que son de arquitectura. Hay archivos que se pueden trabajar para imprimir en 3D y demás. De pronto hay esos archivos, claro, esos archivos son, como estamos trabajando, es circuitos eléctricos. Entonces, hay veces sin querer uno empieza a trabajar y abre realmente es un archivo en arquitectura, ¿no? Y toca pasarse a circuitos electrónicos. Tal vez serán eso lo que tú preguntas. No, era una pregunta un poco más, pues, siguiendo ya Sí, todo lo que tú nos habías dicho la clase pasada y sí, pues sí. los Ah, bueno, circuitos no. normales. Bueno, Y eso te otra, comento. sí. Señor, sigue, sigue. Y otra pregunta, Sí. es que en los circuitos ahí abajo, o sea, los que uno hace, aparece algo que dice privado. Eso es normal, ¿cierto? Sí, ¿O es toca normal ponerlo por... público o no? No, está bien porque la idea es que eso sea parte del curso de elementos de computadores, entonces eso es privado. Si uno quiere, si uno le gusta, pues, a los estudiantes que les gusta, bueno, sobre todo está muy enfocado a arquitectura, pero también a circuitos electrónicos. El estudiante, por ejemplo, se puede inscribir con el correo personal o correo unal, como quiera el estudiante, y puede estar, y ya estándole la afiliada, bueno, inscrito a Tinkercad, le permite hacer varias funcionalidades. Una de ellas es compartir esa información a comunidades que trabajan sobre el tema, trabajan para prohibir en 3D o para inclusive circuitos, ¿cierto? Ya cuando es independiente el usuario, tiene más funcionalidades, pero cuando es parte de una clase, no permite compartir, es privado porque es parte de la clase. Bueno, Ah, listo, profe. Listo. bueno. Muchas gracias. Entonces, ya todos subieron el archivo, todos los que estamos en clases subieron el archivo. Bueno, creo que aquí hay un estudiante que hasta ahora, perdón un momento, tengo que verificar. Ah, no, es problema de conexión. Bueno, ya todos subieron el archivo, por favor. Entonces, para que tengan todos en cuenta, si ya todos lo subieron,
Entonces son las 3:13, ¿cierto? A las 3:14, yo califico de las 3:14 en adelante. Circuito que esté después de esa hora es 0, bueno, para que tengan en cuenta, porque claro, hay que abrirlos, hay que mirar que se esté bien conectado él. Estoy colocando aquí 3, esto es 3:13, digamos que 3:14, ¿no? 3:14, ¿cierto? Y 14 minutos hasta esa hora, ¿cierto? De hoy jueves 3:18 se califican los circuitos. 3:14. Estamos a 17. Hoy jueves 17 de septiembre para esa nota. Bueno, aquí la idea es que yo en esos archivos, por eso ustedes ven en Drive sus carpetas todavía, la idea es que yo los califico y en esa carpeta sigue ahí, es porque yo en la carpeta, bueno, en el archivo les pongo la nota, bueno, o observaciones sobre el archivo, ¿cierto? Como ya habíamos dicho al inicio, aquí es 0,5. Si ustedes ven que es un 0, entonces, uy, ¿cómo así? Abren la carpeta, bueno, abren el archivo y ahí van a tener notas, ¿cierto? Y es porque tal vez, y por favor tengan mucho cuidado con eso, es necesario que ustedes le hagan pruebas. Ustedes hacen pruebas, bueno, ya funciona, sí está bien, cumple ley de O, bueno, ley de O hasta el momento, sí es lo que sea, entonces ahí sí lo suben. Porque si solamente hacen el esquema como estamos haciendo aquí, pero es que tenemos que aprovechar la simulación, si lo suben y no le hacen pruebas y no está funcionando, eso es 0. Bueno, entonces tener cuidado con eso, tener mucho cuidado con eso, por eso está dando el tiempo. Francisco, dinos Francisco, ¿qué pregunta tienes? Francisco Profe, Rodríguez. ¿tendrás el link para la clase? Es que todas las cookies que tenía guardadas se borraron, así que Pero una cosita, ¿estás preguntando el enlace de la carpeta al Drive? no, la de Tinkercad, o sea, la Bueno, ya lo coloco entonces en el chat. Bueno, ya lo coloco. Vamos a pasar entonces a Tinkercad y voy a colocar entonces el enlace. Un momento entonces. Ya entonces subieron toda la carpeta. Bueno, entonces voy a subir el enlace por un momento porque aquí eso solamente me lo muestras en la clase. Voy a entrar a la clase y ya estoy viendo en todos los que están trabajando. A ver cuántos están trabajando en este momento. Profe, una pregunta. ¿Debemos hacer el circuito completo de una Sí, no, o los completo. O dos sea, círculos sí? realmente es el mismo del esquema de multisim, es el mismo. Sino que tal vez yo se los voy a mostrar, pues yo imagino que ya varios lo deben tener, lo están haciendo. La idea es para que quede bien organizado, ¿no? Porque ahí sale el Profe, osciloscopio y Tinkercad en eso es más fácil, ¿cierto? Que multisim. Sí, ¿quién me va a hacer una pregunta? Es que no estoy viendo, es que estoy en Tinkercad copiando el enlace. Sigue tranquilo, ¿sí? ¿cuál de los dos condensadores usamos? ¿El polarizado o el normalito, el tipo lenteada? Tiene que ser el polarizado, ¿bueno? El polarizado. ¿Listo? Ok. Vale, profe. Bueno. Y tener cuidado con la tierra. Ya voy para allá, entonces tenemos que copiar, por un momento, y vamos a colocarlo para los que de pronto, lo recomendable es eso, ¿no? Tener ya lo copié, no estar segura que sea, si estamos bien. Ahí ya lo copié. Uy, eh, bueno, a ver qué es, porque siempre me toma, está todos. Ahí está. ¿Ya Bueno. mandaste el código, profe? Sí, señor, ¿no se ve? No se ve de nuevo. Mira, si quieres, mira otra vez. Porque creo que no sé por qué está tomando. Bueno, listo. Listo. Bueno, entonces nos vamos pero entonces aquí como entrar la clase. Entonces vamos a ver aquí en la clase. Ya me paso entonces. Aquí sería. Bueno, sí, efectivamente, Nicolás.
Nicolás David está trabajando ya, Sergio Andrés también está trabajando, ya entró, Adrián Felipe, Juliana Cardoso también, Víctor Alfonso, Luis Alfonso Díaz, Néstor Sebastián Garzón, José Ignacio, por allá está el condensador, José Ignacio, ya tienes tú inclusive el osciloscopio, muy bien. Santiago Rodríguez, Andrés Felipe está solo con el protobar, Luis Fernando también, ahí estás. La idea es que quede bien organizadito, ¿no? Y ustedes ahí están trabajando, pero ya les voy a mostrar cómo. Gabriel Alejandro, estás volteando los diodos, ¿no? Desafortunadamente estos diodos dieran la medida para que fuera vertical, en este caso sería diagonal, ¿no? No permite, o sea que nos toca igual que multisim dejarlo horizontal. Ya Cristian José tiene el condensador, Tania Vanessa también con los condensadores. No sé por qué Nicolás Mauricio tiene 4 condensadores, solo con uno es suficiente. Bueno, Nicolás Mauricio, bueno que estás ahí mirando, es la idea, ¿no? Santiago Casiano, señor, Condensador polarizado de diodo. polarizado, tiene que ser, el condensador es polarizado, o sea, tipo tarro, ahí físicamente es el tipo tarro, ¿no? Polarizado. Voy a compartir en toda la pantalla, vamos a ver cómo lo están haciendo. Entonces, un momento. Me voy a la clase. ¿Cierto? Bueno, entonces, bueno, yo estaba aquí, pero no he pasado, he compartido, compartir. Bueno, cuando ustedes dicen crear, ahí es crear circuitos, ¿no? Ahí hay veces cuando se confunden, colocan 3D y eso entonces para arquitectura. Compartamos pantalla, entonces compartir. Nos vamos a Tinkercad. Bueno, entonces ahí está Tinkercad, entonces pues obviamente necesitamos nuestro protobar, aquí nos toca es, igual entonces lo primero, ¿no? O sea, el caso, lo primero, aquí es súper importante porque es, aunque bueno, acá uno también tiene su carpeta, entonces aquí hacen doble clic en la parte superior izquierda, al lado del símbolo Tinkercad, ahí hacen doble clic y lo marcan el circuito, entonces este circuito se llama, decíamos que era diodo rectificador, ¿no? Diodo rectificador. Bueno, marcarlo entonces el circuito, diodo rectificador, ahí quedó. Ahora entonces busquemos el protobar. Para trabajar o sea, cómodamente, lo ideal es que sea el protobar el grande, ¿no? El protobar, entonces tomamos el protobar, este es corto. Busquemos el protobar, hacemos clic, lo llevamos a la mesa. Está listo. Ahora miremos esta fuente alterna, fuente senoidal. Entonces, generador de funciones. Ahí nos toca entonces trabajar con generador de funciones porque queremos, ahí hay, como ustedes ven, está la señal senoidal, ¿cierto? Señal, este es de triángulos, triangular, ¿cierto? Y señal de pulsos. Entonces, bueno, si le hacemos doble clic al generador, esto es, ¿cómo es? Generador de funciones, bueno. Entonces vamos a lo mismo, la frecuencia, entonces 60 Hz, ¿cierto? 60, la amplitud, pues los 5 voltios. Y ahí está el desfase, ¿no? Nos decíamos, el desfase, entonces no dejémoslo, aunque aquí este desfase es con respecto al eje horizontal. Pero bueno, queremos que esté en el origen, entonces pues 0, ¿no? Obviamente que esté en el origen. Desfase 0. ¿Listo? Y entonces acá función, entonces señal cuadrada, señal triangular, entonces senoidal. Listo, ahí está la señal. Entonces vamos a colocar también que quede, aquí hay, Tinkercad nos da los ejes para que quede derecho el circuito, ¿no? Entonces, bueno, como colocamos es por número, ¿cierto? Entonces ya es con el uso, es que ya se acuerdan de los números, ¿no? En este caso creo es 2, sí. Estamos BCC es rojo, verde es tierra, ¿no? Entonces, nos vamos a alimentar tierra. ¿Listo? Organizado. Entonces, tierra es 5. Entonces, sí, está bien. Tenemos que alimentar los dos barrajes para que no haya errores en el, ¿cierto? Que no tengamos problema
de conexión, no es que era VCC, es que no era tierra, no, está perfecto, porque ambos son tierra o ambos son VCC. Bueno, ahí está alimentada la fuente. La señal senoidal, no hay problema, entonces coloquemos nuestros diodos. Busquemos los diodos. El diodo normal, ¿no? Diodo Zener. Zener tiene otras aplicaciones diferentes. Diodo rectificador. Entonces como ustedes ven, también deja copiar y pegar, ¿no? Copiar y pegar. Entonces, creo que todos quedan horizontal para que quede bien organizadito. Entonces hay también varias funciones para que ustedes con el teclado lo hagan, ¿no? Que sea directamente. Por ejemplo, para darle la vuelta a ese elemento, ustedes lo pueden hacer con Shift R, ¿cierto? Shift R. Entonces, está el elemento ahí, si ustedes lo mueven, aquí, acá, aquí, ¿cierto? Shift R, él empieza a dar vueltas. Entonces, pues es más fácil que estar arriba y depende de qué tan grande tenga uno la resolución, pero eso nos ayuda. Bueno, entonces lo que queremos es que quede horizontal. Entonces, Shift R. R solita se hace a la izquierda, ¿no? Y Shift R hacia la derecha. Entonces, lo que queremos es que el cátodo, si ustedes ven aquí también, se acercan al mouse, él nos indica cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, ¿no? Entonces, vamos a ver que quede bien organizado. Aquí, entonces ahora copiar y pegar. Vamos a el mismo punto común. ¿Sí? El punto común. Y que se quita. ¿Sí? Entonces aquí mismo punto común. Aquí organizar eso. También. Entonces lo que yo les digo, dentro del circuito, entonces cualquier otro color que sea diferente a verde y rojo, ¿cierto? Para que se podamos identificar fácilmente que efectivamente el circuito está alimentado, ¿cierto? Sí está, o sea que estamos haciendo el circuito rectificador. Bueno, entonces nos dicen que la fuente llega entonces cuando se unen los diodos. Entonces, este es en rojo y esta es tierra. Listo. Está el circuito. Necesitamos nuestra resistencia. Entonces llamemos la resistencia y pongámosla por aquí. La resistencia dejémosla aquí. No coincide, ¿no? Tiene que ser un huequito más. Bueno, dejémosla ahí. La resistencia. Ahora vamos a la salida, es la que alimenta a la resistencia, ¿no? Entonces llevémoslo, la que alimenta la resistencia, hacer otro color. Cero es café, ¿no? Anaranjado, por ejemplo. Bueno, ahora alimentemos la parte, es la unión de los otros dos diodos, ¿cierto? Miremos que esté bien conectado. ¿Sí? Bueno, entonces nos falta, ¿qué nos falta? El condensador. Tenemos el condensador. Y, bueno, pero entonces voy a dejarlo a un ladito porque la idea también es ver la señal senoidal. Entonces, vamos a buscar el osciloscopio. Busquemos el osciloscopio. Está cerca a la generador de funciones. Bueno. Vamos a ver la señal senoidal. Entonces, esa señal es la entrada, ¿no? Entonces, aquí. Bueno,
como este es el multímetro, bueno, el osciloscopio, el equipo de medida, lo dejamos en negro, ¿cierto? Negro con negro, ahí está, el terminal es negro. Y pero este es abajo, ¿no? Estoy conectándolo mal. Este se va es a tierra. ¿Qué me metan? Estoy conectando el osciloscopio para ver la señal senoidal. Sí, dime, es la pregunta. Pregunta curiosa, ¿qué pasaría si conectáramos el osciloscopio al revés? ¿Qué veríamos? La señal invertida. Ah, vale, gracias. Bueno. Profe, una cosa, es que hay un compañero que se le cayó el internet y está intentando volver a entrar. Ah, bueno, a mí aquí él me indica acá, me indica cuando hay un estudiante en la sala de espera. No Sin está. embargo, vamos a mirar. Gracias por decirme. Ah, míralo. Bueno, listo. Gracias. Bueno, ya entró. Entonces mirar si es que es ahora, Iván Alexander Morales, ¿cierto? Porque la idea es sí, está bien. Gracias. Sí, ya entró la clase. Bueno, entonces veamos. Esto tiene que ser en rojo, ¿cierto? Lo que es. Bueno, ¿listo? Eso es la señal senoidal. Vamos a ver, antes de cualquier cosa, no tengamos problema. Uy. A ver, aquí no nos está dejando ver la señal, ¿no? Porque claro, es que son 60 Hz. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál sería el periodo? Si la señal tiene 60 Hz, el periodo de la señal, ¿cuál sería el periodo? ¿Quién nos lo podría decir? O sea, si nosotros tenemos la frecuencia, que es 60 Hz, ¿el periodo cuánto sería? ¿Sí? Si ustedes recuerdan de la clase pasada, está relacionado. El periodo y la frecuencia, ¿cuál es la relación entre periodo y frecuencia? 2pi por 60. No, señor. Es la inversa, ¿no? Sí, es la inversa. Tengan cuidado con eso, bueno, es la inversa. La frecuencia es la inversa del periodo. Bueno, lo que tú definiste fue la velocidad angular. Velocidad angular es 2πf. Bueno, velocidad angular, y es parte de la definición de la señal senoidal, ¿cierto? F, y ese F, ¿cómo lo sacamos? Si nos dan normalmente nos lo dan F, que nos lo están dando, 60 Hz. Lo que pasa es que aquí en el osciloscopio no la podemos ver. Para poderla ver, tenemos que colocar ese periodo de la señal, para poderla ver, bueno. ¿Cuánto me que dijiste? ¿El periodo de cuánto es, perdón? Entonces, ¿de cuánto sería? Ah, bueno, muy bien, es el inverso. Entonces, si ustedes hacen 1 sobre 60, ¿cuánto les está dando? Sí. Perfecto, eso es en segundos. Si lo pasas a milisegundos, ¿cuánto sería? Bueno, si lo pasamos a milisegundos, ¿eso cuánto es? Acuérdate, mili, ¿cuánto es? ¿Cuánto estaría dando si lo pasamos a milisegundos? 16. 16 milisegundos. Entonces, en el osciloscopio, para poder ver ese periodo, pues coloquen ahí 16 milisegundos. ¿Cierto? Entonces, ya si queremos ver 2 periodos, entonces sería 32 o 8 milisegundos. Ahí ya la idea es poder ver la señal, ¿no? Porque como lo estaba mostrando antes, claro, es que son 60 Hz, o sea, 60 ciclos en un segundo. Entonces, ahí sí, pues no podemos verla, ¿no? Bueno, entonces vamos a colocar entonces 16, inicialmente 16 milisegundos, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar, iniciar. Bueno, la otra cosa es que ejecutar también tiene la forma más rápida, más sencilla, sería, creo que es S. Entonces ustedes colocan S, sí, es con el teclado S, inicia la simulación, S, la para, inicia y para, ¿cierto? A veces uno está concentrado en el circuito que funcione y eso es de pruebas. Con la S es otra forma también fácil de poder hacer la simulación. También se pueden guardar los elementos, ¿no? Porque esa ventanita ahí hay veces incomoda. Entonces, eso creo que es con C, se pueden guardar. O también hay una flechita, le hacen clic la flechita, entonces guarda la caja de elementos.
Bueno, esta es la señal senoidal, ¿no? La tenemos. Si ustedes amplían el osciloscopio, allá al lado ustedes ven que dice que aparece en la parte derecha 10 voltios. Eso quiere decir que nos toca esos 10 voltios, ¿cuántos cuadritos hay? Ahí están los ejes, ¿no? Que son un poquito más oscuros. Los ejes son 1, 2, 3, 4, 5. Hay 10 cuadritos. Quiere decir que por cuadrito es un voltio, ¿cierto? Es el número de cuadritos dividido los 10 voltios, ¿cierto? No es que sea la medida de la señal que tenemos ahí en el generador, no es esa la señal, sino es la escala, ¿cierto? Entonces, si son 10 cuadritos, entonces tenemos un voltio. Ahí están los 5 voltios que queríamos, ¿no? 5 voltios, valor pico. O sea, pico a pico serían 10 voltios. Bueno, ahí por ese lado. Ahí ya la podemos ver, no hay problema. Entonces, sigamos. Ahora, entonces, coloquemos otro osciloscopio. Aquí, si no, los osciloscopios no tienen, en este caso, normalmente, tienen 2, 3, hasta 4 canales diferentes. O sea, podemos ver 4 señales diferentes. ¿Cierto? En este caso, pues aquí solamente es uno, entonces pues nos tocó llamar a otro osciloscopio. Paremos la simulación, entonces copiar y pegar. ¿Cierto? Tenemos otro osciloscopio y conectemos a la resistencia. Damos la salida. ¿Cierto? ¿Cómo está quedando la salida? Llevémoslo aquí. Bueno, toca aquí. Bueno, entonces ahora el positivo, ¿cierto? Punto común, el negro positivo, entonces veamos en la resistencia. ¿Qué está pasando con esa señal? Bueno, ese osciloscopio, ¿no? No tiene problema. Vamos. Demora un poquito en ejecutar, ¿no? Bueno, ahí se ve la señal rectificada, ¿cierto? Que los diodos eliminaron los ciclos negativos y también con los diodos ese ciclo negativo pasó positivo, ¿cierto? Entonces la señal ahí se ve, pero claro, esos altibajos todavía no está totalmente rectificada, entonces ahí es donde nos ayuda, apaguemos la fuente y el condensador es el que nos va a ayudar a rectificar, a verla mejor. Entonces aquí nos toca tener cuidado porque tiene que quedar en paralelo, ¿no? En paralelo con la resistencia. Entonces vamos a contar, lo voy a hacer en ¿qué color? Para no que ese condensador tenga su en morado, en morado. Bueno, entonces, como tiene que quedar paralelo a resistencia, ¿cierto? Entonces, ese es el punto superior donde está la tolerancia a la resistencia, ahí está un punto. Porque el transistor, perdón, el condensador tiene los dos terminales de conexión. Vamos a tratar que esos terminales de conexión del condensador lleguen directamente al protobar. ¿Cierto? Por eso estamos preparando. Ese será un punto. Y el otro punto sería entonces, creo que es, bueno, vamos a ver. Ahora se me está afectando algo el circuito. No, no hay ningún problema. Señal senoidal, ¿cierto? Señal rectificada. Bueno, entonces coloquemos el condensador. A ver qué pasa. Bueno, el condensador entonces toca tener cuidado. Aquí gráficamente pues no hay problema con la simulación, pero obviamente estos tipos de condensadores, al ser polarizados, nos toca dejar. Si ustedes colocan el mouse en los terminales, ahí está la rayita gris que nos indica que ese es el negativo, ¿cierto? Sin embargo, se acercan el mouse a ese terminal, pues nos indica que es negativo y el otro pues positivo.
En esos condensadores se ve claramente, o sea, eso es la idea, porque si se conecta al revés, el condensador estalla inmediatamente. Bueno, porque se le cambió la polaridad, y como eso estamos realmente con el protobar y los elementos, entonces hay que tener mucho cuidado. Y normalmente es gris o blanco anaranjado, por ejemplo, es un color que es fácil de identificar. También pasa lo mismo que con el LED. Hay un terminal que es más corto que el otro, y el más corto pues es el negativo. Entonces, aquí este es uno y este es el otro, ¿no? Este punto, ahí está el punto de la resistencia en paralelo, y el otro en paralelo, ¿cierto? Bueno, entonces el condensador, veamos la capacidad del condensador de cuánto está antes de conectar. Y ves, no lo muestra, entonces nos toca irnos a alguno de los alambres. Bueno, a ver, veamos. Entonces tiene que ser la ventanita azul, entonces nos vamos al condensador. El condensador nos dice que 10, por defecto tiene un microfaradio, ¿no? Entonces coloquemos 10. Hagamos lo mismo que multisin, a ver qué pasa. 10 microfaradios. Pues en este caso es 16, máximo 16 voltios, sin problema. A ver. Vamos a ver la señal. Acerquemos un poquito más. Bueno, ejecutemos. Bueno, ya se demora un poquito más, ¿no? Se queda ahí, pero bueno, no va a demorar demostrando la señal. Bueno, aquí hay un problemita, ¿no? Yo no aterricé ese condensador, no está aterrizado, y eso obviamente crea problema. Bueno, como todo el barraje de abajo es tierra, entonces voy a hacer esto. Bueno, no coincidió con el huequito, no hay problema, pero coloquemos nuestra tierra. Bueno, veamos. Bueno, ahí se ve, ¿no? La señal inicial, la senoidal la cambió, claro, porque ya en el circuito hay unos condensadores, bueno, en el circuito en general, pero ya sabemos, ¿no? Que la señal es senoidal, pura senoidal de la fuente, ¿no? Nos interesa es ver la señal de salida, ¿cierto? Efectivamente sí, está modificado, esto es más de software, porque realmente no pasa, no tiene osciloscopio y sigue su señal senoidal, como vimos en Multisim. Nos estamos centrando entonces en la señal, ¿está pasando eso? Si es de 10 microfaradios. Coloquémosla entonces de 10, entonces de 100. 100, ¿cierto? Ejecutemos. Entonces ahí ven que cada vez va rectificando. Entonces hagamos lo mismo que multisim. Ahora coloquemos doble clic al condensador. 1000. Ahí está, ¿no? ¿sí? Aquí lo muestra bastante bien, ¿no? Realmente es, no, eso todavía le falta. O sea, la señal se sigue trabajando con la señal, ¿cierto? De tal forma entonces que tengamos esos 5 voltios efectivos. Bueno, esta es la señal corregida. Sí, Tania Vanessa Vázquez. Dinos, ¿qué pregunta tienes? Tania, sigue tranquila, sigue por favor. No me aparece eso, no sé por qué. ¿No te aparece qué? ¿Qué cosa? O sea, en el segundo osciloscopio no me muestra nada, solo una raya. Yo creo que puede ser por el periodo. Como tenemos, si nosotros hacemos, ejecutemos, pero nos muestra, bueno, es necesario inclusive. Pero bueno, aquí, como ves, la frecuencia de la señal es 60 Hz. ¿Cierto? Porque decimos que ya la señal de 120 ya pasó al transformador, y en este momento estamos trabajando con una señal de 5 voltios, que es lo que queremos, pero sigue senoidal, 60 Hz. Como es 60 Hz en el osciloscopio, para poder ver esos ciclos, tienes que dejarlo para ver un ciclo. Para poder ver un ciclo, ya sabes que el periodo es el tiempo que transcurre la señal
para que haga el ciclo completo, ¿cierto? Y entonces ahí en ese caso, si lo calculas, si quieres hay una calculadora, ¿cuánto estaría dando el periodo? Si ya sabes que la frecuencia es de 60 Hz, ¿cuánto te estaría dando el periodo? Tania. Ya, profe, es que ahora lo cambié, pero, o sea, ya no me parecía así como a usted, profe, ya poniendo la frecuencia de 60 Hz, sino que me parece muy parecido al otro. Ya, pero hay varias cosas. Lo primero es que si es 60 Hz, el periodo es 16 milisegundos, bueno. Igual uno lo puede cambiar, ustedes, por ejemplo, háganlo los demás, pues si quieren coloquen 8 milisegundos y a ver qué pasa con la señal. Esto es ver la señal con el osciloscopio, porque la señal como tal tiene sus 60 Hz y es una señal senoidal, bueno. Es más que el osciloscopio que nos está mostrando. Y nosotros le cambiamos la resolución. Entonces le puede colocar 16 milisegundos, o 8 milisegundos si no quiere, o 32, y entonces ahí se ven, si toca reducir esa, o bueno, el tiempo y poder ver ese, por lo menos un ciclo o 2 ciclos, ¿no? Por lo menos 2 ciclos o 3 ciclos. Porque si dejamos directamente 60 milisegundos no se va a poder ver. Se ve imagínate, son 60 ciclos, ¿cierto? Entonces no se van a poder ver. Tú dices que tenemos que al final, la señal que se tiene que ver es la señal rectificada. Aquí se ve al inicio cuando se prende la fuente, la sigue la señal senoidal y rectifica. Y en el segundo osciloscopio tenemos que ver la señal, o sea, casi rectificada debido al condensador. ¿Tú en tu circuito tienes ya el condensador conectado? Sí, señora. ¿Y qué te muestra? O sea, me muestra una señal senoidal, pero mucho más pequeña. Es que no sé, Bueno. de pronto es por el, se me fue el nombre del... ¿El condensador, el diodo? El condensador Polarizado, está bien, polarizado, que tiene sus polos positivo y negativo, y se llama, este tipo es un condensador electrolítico, condensador polarizado. Entonces, igual si tú lo conectas al revés, este software saca una ventanita donde dice está mal conectado, inclusive saca como una cruz diciendo se quemó el condensador. Bueno, mira los diodos, que los diodos estén, el cátodo y el ánodo estén bien conectados, porque puede ser que si no te está rectificando completamente las señales porque uno de los diodos está invertido. Tienes que ver que esos diodos estén bien conectados. Todos los cátodos están mirando hacia la derecha. Sí, ¿Vale? profe. Es que tengo una pregunta. ¿Los Sí, valores sí. del condensador son la capacitancia son 1000? Sí, señora. Sí. Habíamos iniciado con 10 microfaradios, pero luego pasamos a 100 microfaradios, vimos que se corregía mejor y ya con 1000 microfaradios es casi directa, ¿cierto? Está constante en el valor de los 5 voltios, ¿cierto? Era para empezar a ensayar con 10, creo que por defecto él toma 10 microfaradios, pero entonces lo vamos cambiando a 10, a 20, a 100, ¿cierto? A 1000, y ahí vemos que la señal está casi rectificada. Sin embargo, te está mostrando en el segundo osciloscopio, ya te la muestra rectificada o todavía te muestra la señal en amplitud, sigue siendo senoidal. No, todavía sigue siendo senoidal. Sí, No es sé. de conexión. Mira, yo pienso que de pronto ni siquiera es el condensador, si quieres quita el condensador, ¿cierto? Y mira, eso es algo de conexión, eso ahí es uno de los diodos, algo está pasando ahí, si mira bien las conexiones, porque no se está rectificando, la señal no te está, igual tiene que mostrar todos los ciclos positivos, eso es lo que realmente vemos al inicio sin tener el condensador. Bueno, aquí entonces de pronto hay algún estudiante que está trabajando y le está pasando lo mismo porque hay bastante actividad en el chat, voy a mirar a ver si de pronto, bueno, aquí está Santiago Rodríguez, supongo que se queman o no sé si el condensador, sí señor. Condensador, si tú tienes el protobar ahí en tu mesa, ¿no? En tu escritorio y conectas mal el condensador por alguna equivocación, que no es posible porque estos condensadores están gris, aquí está más bien suave, el color suave, normalmente es anaranjado fluorescente, ¿no? Es anaranjado o es un blanco que eso se nota, y si hay veces no es por visión que no, los pines, uno de los pines es más corto que el otro, igual que el LED, entonces se puede identificar. Y por alguna equivocación estalla, inmediato, estalla. Ya no es como el LED que el LED no iba a encender, sino que aquí estalla. Por eso los fabricantes colocan para poder identificar esa conexión negativa, ¿cierto? Que se vea fácilmente, ¿no?
Juan Sebastián, si se demora mucho, conecten el condensador a tierra, eso lo arregló para mí. Sí, señor, aquí está el condensador a tierra, hay que colocar esa conexión, que inclusive yo lo dejé ahí, pasó, y no, se queda ahí, claro, porque él empieza a hacer la simulación, ¿cierto? Y entonces, claro, no tiene esa referencia el condensador, ¿cierto? Esa salida del circuito rectificador, entonces hay que tener el polo a tierra, ¿sí? Y ya entonces ahí funciona. Profe, ¿en qué tiempo de división tienes los osciladores? ¿Los osciladores o los osciloscopios? Bueno, porque ya vamos a ver bueno, eso es, el tiempo es en los 16. Bueno, no, que se puede dejar. Aquí, mira, tengo que tenerla porque eso no. Bueno, están 16 milisegundos, o sea, es para ver, no es que veamos un solo periodo en el osciloscopio, lo que pasa es que nos ayuda, de acuerdo a esa es como escala, ¿cierto? Nos muestra la señal, no solamente es que nos muestre un solo periodo, ¿cierto? Entonces voy a quitar un momento el condensador y vamos a ver esa señal senoidal. Creo que es el condensador lo que no permite. Quiero ver la señal senoidal completa. Bueno, entonces, a ver cuál es la que... ...16 milisegundos. Bueno, a ver qué es... Ahí está la señal senoidal. Bueno, porque el condensado, claro, era en el circuito completo. Entonces, en la señal senoidal, ¿cierto? La señal senoidal completa. Entonces, si colocamos, vamos a apagar el... Entonces, si tú colocas, ahí está 16 milisegundos, pues ya sabes que eso es para ver el periodo de la señal. Pero si colocas 8, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Entonces, si ves, se amplía cada vez. Ya sabemos que es 16 milisegundos. Abajo, mira, es 80 milisegundos. Cada 8 milisegundos, ¿no? Es 8, puede ser 8 milisegundos. Cada cuadrito, ¿cierto? Ahí nos está indicando el periodo cuánto es. Si cada cuadrito son 8 milisegundos, ahí están los 10 milisegundos del periodo de la señal, ¿cierto? Aquí está mal porque es 8 milisegundos y el periodo es lo que dura un ciclo completo, negativo y positivo, ¿sí? También podemos, aquí entonces por favor, vamos a colocar, si quieres coloca, sería 8 milisegundos, entonces coloquemos, ya no 8 sino 32. No nos podemos alejar tampoco tanto porque pues no, ya se pierde la señal. Ahí, por ejemplo, ustedes va cambiando. Esa es la forma de verlo. Bueno, entonces, si esto que parece, no sé a ti, Tania, ya solucionaste el problema, porque me voy a ir al tablero porque voy a dejar una tarea, bueno, y como faltan 5 minutos, los estudiantes que tengan clase, oh Dios mío, vamos a mirar. Sí, pues a mí me salió un poquito diferente, pero sí. Pero está, bueno, tranquila, porque la idea es que esté corregida, esté rectificada la señal, pues ya tenemos nuestros 5 voltios, para la próxima clase entonces empezar a trabajar con esos 5 voltios ya continuos, con los transistores, porque los transistores trabajan con voltaje, bueno, también con voltaje alterno, pero nuestra idea es llegar a las operaciones lógicas, y los transistores, para polarizar el transistor y demás, tenemos que tener esos 5 voltios continuos, bueno, porque vamos a trabajar el transistor como si fuera un interruptor, abierto y cerrado, ¿cierto? Para esas operaciones lógicas. Entonces vamos al tablero. Juan Sebastián, si va haciendo una pregunta, me voy al tablero porque tenemos que hacer la tarea. Sí, profe, entonces. o sea, lo que pasa es que, o sea, ya me está rectificando a 5 voltios, pero en el primer osciloscopio igualmente no se ve el seno completo, sino solo el positivo. Sí, señor, eso pasa. Yo estuve mirando y es de software. No, bueno. porque, sí, inclusive, si viste, yo desconecté, al desconectar el circuito, el condensador, es más, el condensador y la resistencia ya sigue siendo senoidal. Eso en la realidad no, o sea, tú tienes el osciloscopio 20, no te cambia. Sí, me voy al tablero, entonces tranquilo, yo intenté arreglar eso y
poniendo una resistencia al conectar el condensador a tierra, ya se ve bien la función Señal senoidal. senoidal. Ah, ¿creo que eso fue una resistencia? Una resistencia Sí, una resistencia de un kiloohmio en vez de una conexión directa a tierra. Ah, listo, mira. Sin embargo, a tierra, ¿no? Ah, mira, qué bien. Mira, porque es un dato entonces para los que, bueno, aunque esto sea en línea, no tienen que subir nada, sino ya el software va actualizando. Entonces, gracias por el dato, para que entonces, si queremos ver esa señal senoidal, entonces hay que modificar el circuito efectivamente para que no la altere, no la cambie, no tiene por qué cambiarla. A ver, Dios mío, a ver. Ya estoy en el tablero. Entonces vamos a hacer la tarea. ¿Qué es la tarea, por favor? Para que tengan en cuenta. Bueno, entonces tengan en cuenta esto. Van a hacer el siguiente circuito. Queda de tarea para la próxima clase. Ese circuito hay que hacerlo entonces en multisim, ¿cierto? Esquema circuito, y también hay que hacerlo esquema al protobar. Es el siguiente circuito. Van a trabajar entonces con una fuente. La fuente es senoidal, ¿sí? Siguen nuestros 5 voltios, no hay problema, de amplitud, ¿cierto? Están te pongo aquí alterno. Bueno, ya está la frecuencia, entonces dejémosla en 60 Hz, ¿sí? Y vamos a trabajar entonces, vamos a colocar aquí, resistencia 1, ¿sí? Tenemos acá otra resistencia 2, ¿sí? Y entonces tenemos eso. Entonces vamos a analizar 2 casos. Bueno, este es el caso A. Ese caso A quiere decir que el diodo, ¿cierto? El diodo está conectado de esta forma. Es un diodo rectificador de la señal. Está conectado de esta forma. Bueno, ¿y cuáles son el valor de resistencia? Entonces son 10 dígitos, ¿no? El número de identificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dígitos. La clase pasada o la vez pasada lo hicimos fue de izquierda a derecha, ¿cierto? Ahora hagámoslo de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, entonces, quiere decir que esos primeros de derecha a izquierda va a ser el valor de la resistencia 1 de cada uno de ustedes. Bueno, y las siguientes 2 cifras, ¿cierto? Va a ser la resistencia 2. Bueno, entonces, esto van a ser 2 casos. Este es el caso A. El valor de resistencia se mantiene, no hay problema. Ahora, el caso B. ¿Cuál es el caso B? Van a invertir el diodo, ¿cierto? Invertir el diodo. Ya el diodo no está mirando hacia abajo, sino que lo cambian. Invertir diodo. Bueno, entonces, si ustedes lo hacen en multisim o lo hacen en el protobar, claro, ya el software lo está haciendo, ¿cierto? Pero cuando ustedes coloquen el osciloscopio, van a ver hay cosas que llaman la atención. Ustedes van a decir, uy, esto sí es lógico que pase esto, y aquí, ¿por qué está pasando eso? Bueno, lo ideal inclusive es que ustedes primero lo desarrollen a mano, ¿cierto? Si es posible, háganlo primero a mano. Hacen el circuito y lo grafican a mano y con toda analizando el ciclo positivo, el ciclo negativo, lo grafican. Bueno. Y luego lo hacen en multisim y verifican en el osciloscopio. Y dicen, bueno, estoy bien, pero bueno, aquí hay unas cosas, ¿cierto? Verifican. Y luego lo miran en Tinkercad. Es lo ideal. Bueno. Pero imagino que, Profe, pues, ¿y los señor, valores de capacitancia? no lo vamos a hacer. No es necesario porque aquí eso es para la señal, porque nosotros queremos que la señal senoidal, estamos trabajando 120 voltios, pensando de que ya hubo esa transformación, pasamos ya por el transformador y de 120 pasó a 5 voltios. Entonces queríamos esos 5 voltios continuos. Dijimos, bueno, yo quiero esos 5 voltios para trabajar, empezar a trabajar en el protobar, ¿cierto? En este caso no es que creamos una señal. Ya vimos que solo con un diodo no te rectifica la señal. O sea, con 2 diodos tampoco te va a rectificar totalmente la señal, no. ¿Cierto? Aquí solamente con un diodo te va a rectificar solo un ciclo. ¿Pero cuál ciclo? ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar si invertimos el diodo? Ahí vemos que sí, se está rectificando. En unos casos rectifica, en otros casos, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Eso es lo que hay que ver ahí en el comportamiento de este circuito. Bueno. ¿Sí? Porque con solo un diodo no se rectifica la señal, solo se hace con un ciclo.
necesitaríamos seguir trabajándolo y pues ya llegamos a los 5 voltios, ahora es ver qué pasa si invertimos ese diodo, qué pasa con las... Y también aquí hay varias cosas de que si el circuito abierto, ¿qué pasaría entonces con el circuito? ¿Qué pasa con la malla si dejamos circuito abierto? O si es, por ejemplo, línea continua, si el diodo en este momento como está, se está invertido en forma directa, ¿cierto? Entonces sería que ya sabemos que si es en forma directa, es una línea continua. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? ¿La corriente dónde se va? ¿Por dónde pasa? ¿Pasaría por ahí o se va por R2? ¿Qué pasaría con el circuito? ¿Cierto? Eso es lo que toca analizar. Entonces, lo ideal, por favor, hacerlo a mano, es lo ideal. Lo hagan primero a mano y la lógica se mantiene, es sencilla, la lógica del diodo polarizado en forma directa y polarizado en forma inversa, ¿cierto? Y después de eso, ahí sí lo hacen en multisyn y verifican si lo que ustedes concluyeron está bien. Bueno, y entonces el archivo, bueno, eso es la tarea en multisyn y en Tinkercad. Bueno, para la próxima clase. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Bueno, sí, Francisco, dinos, Francisco, que... Solo para estar seguro, es un diodo rectificador, ¿verdad? Sí, señor, es un diodo Ok, rectificador. vale, eso. Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, señor, sí, sigue. Yo estoy mirando en el chat, pero sigue. Perdón. El circuito, si lo hacemos a mano, ¿se entrega? O sea, ¿toca hacerlo a mano y entregarlo? No, la idea es que, por eso yo se los pido, o sea, eso es para ustedes mismos, es para saber si entendieron bien el tema y si están con la lógica de cómo es la polarización de un diodo, ¿cierto? Y sabiendo qué pasa, ya sabemos que un diodo, sea lo que sea, un solo diodo rectifica solo un ciclo, pero aquí en este circuito, ¿qué ciclo está rectificando? ¿Cierto? O no está rectificando. Ahora, si invertimos el diodo, ¿qué pasa? ¿Cierto? El osciloscopio, por ejemplo, el multisyn, en el osciloscopio no tiene 3 canales. Bueno, nosotros tenemos que ver, no hay problema. Por ejemplo, en Tinkercad nos toca tener 3 osciloscopios, ¿no? Bueno, en este caso 2. El osciloscopio para ver el voltaje en la resistencia 1 y el osciloscopio para ver el voltaje en la resistencia 2. Bueno, entonces, y es ver qué está pasando, cómo se está rectificando la señal. Bueno, entonces, lo que yo les digo es que es hacerlo a mano para ustedes mismos, es hacerlo a mano, ¿cierto? Y ustedes dicen, bueno, si entendí bien el tema, entonces aquí el diodo quedó rectificado en forma directa, en forma inversa, entonces aquí entonces la corriente no pasa por aquí, ¿cierto? Porque es circuito abierto, o no, aquí tampoco pasa por aquí porque es una línea continua y la corriente siempre escoge el camino más fácil, ¿no? Perdón un momento, perdón un momento. Bueno, ya. Es analizarlo, o sea, hacerlo a mano para ustedes mismos y luego sí, porque uno tiende bueno, yo lo hago en multisyn. El problema del software es que él hace todo. Él está haciendo todos los cálculos de voltajes, corrientes, la señal ya la tiene rectificada, qué ciclos son, él ya tiene todo, lo mismo Tinkercad. Ya lo que hacemos es ver los resultados. Pero lo ideal es que ustedes lo hagan a mano ustedes mismos y después de ya tener esas gráficas, ahí sí lo hacen en multisyn y verifican si sí coincide y si el tema está claro, porque pues debe ser igual, ¿no? Y si no, entonces lo miramos, ¿no? Iván Alexander, dinos, ¿qué pregunta tienes? Profe, yo tengo 2 preguntas. La primera es que si por cada caso hay que hacer el esquema y el análisis es el mismo que hicimos en la clase pasada, ¿verdad? Sí, señor, el análisis es el mismo. Lo ideal para facilidad, por eso no le pongo más cosas, ¿cierto? No tiene más diodos, precisamente por eso, para facilidad de resolver el circuito, tengan en cuenta que todas las voltajes y todas las corrientes son alternos, o sea, son senoidales, ¿no? Todos. Pero por facilidad, entonces antes se colocó un diodo. Se hace el análisis en el ciclo positivo, ¿qué pasa? Y en el ciclo negativo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, el circuito, en Tinkercad queda, no hay problema, pero en multisyn ahí se llamaría entonces primer apellido, primer nombre, primero el apellido, después el nombre, raya al piso, en este caso sería el circuito LED. Bueno, ya no es circuito rectificador, sí está rectificando un ciclo, pero bueno, solo un ciclo, ¿cierto? El otro sí era circuito rectificador, en este caso entonces no, circuito LED. Queremos ver esa polarización. Aquí el ejercicio realmente es ver esa polarización si se está haciendo bien.
y análisis de circuitos eléctricos, qué pasa cuando es circuito abierto y qué pasa cuando el circuito es cerrado, bueno, en el caso de cuando está en polarización directa o inversa. Bueno, entonces, de los que ya, porque veo que se están retirando, que tienen clase, imagino a las 4, entonces esa es la tarea para la próxima clase. Muchas gracias por asistir. Y de los que tienen preguntas, pues las seguimos atendiendo, no hay problema. Juan Sebastián, no sé, Nicolás, lo que pasa es que ya pues, Juan Sebastián y Francisco subieron la mano, bueno. Juan Sebastián, dinos. Juan Sebastián. Profe, el caso A y B se entregan en un solo archivo multisim, ¿cierto? Sí, multisim menos mal, aunque multisim más adelante vamos a ver que también cuando el circuito es muy largo, se pone pesado, pues se pone pesado, entonces nos toca abrirlo en diferentes archivos. Por el momento no, él perfectamente recibe estos circuitos y perfecto, funciona perfecto. Igual Tinkercad, ¿no? Llega un momento que en Tinkercad tampoco tiene problema, entonces sí, en el mismo archivo multisim, bueno, tanto el caso A, ¿cierto? Como el caso B, en el mismo archivo. Bueno, entonces, les recomiendo eso, háganlo primero a mano y ahí se dan cuenta si el tema está claro. Sobre esto aquí es de polarización de diodos y es también de resolver circuitos eléctricos. Resolver circuitos eléctricos, ¿no? Aquí esas dos cosas se están evaluando, ¿cierto? Se está verificando si lo entendieron bien. Y en el momento que ustedes hagan el multicine, el ejercicio, si ven que en el osciloscopio les está dando igual, perfecto. No hay ningún problema. Si no les está dando igual es porque hay algo que no está quedando claro, hay algo, la polarización no quedó bien hecha o es más de resolver circuitos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es circuito abierto y qué pasa cuando es cortocircuito o línea continua? ¿Cierto? Inicialmente, por ejemplo, aquí en este circuito, si el diodo está polarizado en forma directa, ¿cierto? Ahí lo reemplazamos por una línea continua. Entonces, la corriente, ¿por dónde se va? ¿Por R2 o se va por donde está el diodo? ¿Cierto? Cosas así. Nicolás Galindo, dinos, ¿cuál es la pregunta? Profe, una pregunta, ¿cómo marcamos el archivo? Sí, es primer apellido, primer nombre, raya al piso, en este caso es circuito LED. Bueno, circuito LED, está bien con eso. Circuito LED, bueno. Francisco Rodríguez, ¿cuál es la pregunta? ¿Tenemos que usar un capacitor en la tarea o no? No, señor, no es necesario porque eso es necesario cuando ya tenemos la señal totalmente rectificada y a pesar de que los diodos rectificaron totalmente la señal, o sea, estaba ahí el circuito rectificador, hay en crestas, ¿no? Hay crestas donde hay que quitarlas. ¿Y quién nos ayuda a quitarlas? El condensador. Pero en este caso no, estamos solamente rectificando un ciclo. Entonces no es necesario, bueno. ¿Preguntas? Bueno, sí, preguntas, Adrián, veamos, puede que tengas conectado el condensador, aquí preguntas, el segundo osciloscopio no se muestra una recta sino parábolas, le falta el condensador, bueno, no hay preguntas, ¿cuál es el nombre del archivo? Bueno, ya les dije, ¿no? Circuito LED. Nicolás, dinos, ¿qué pregunta tienes? Perdón, otra vez, profe, una pregunta. Tranquilo. ¿No podríamos arreglar la señal también poniendo un diodo en serie con un capacitor? Sin embargo, la señal no saldría más o menos a la mitad de la señal original. ¿Tú estás hablando del circuito rectificador que hicimos hoy en clase o este circuito de la tarea? Del circuito rectificador que hicimos hoy en clase, tú habías dicho, Sigue. es que tú habías dicho que no se podía usar, que se necesitaban 4 diodos y un capacitor para rectificar esa señal. ¿No se podría también poner un diodo y un capacitor, ambos en serie, pero la señal resultante sería de la mitad de la señal original? O sea, en vez de 5 voltios, nos produciría 2.5 voltios. Sí, ahí te comento que lo que estamos trabajando ahí fue un 10%, yo creo que no alcanza un 10% de lo que realmente es. Cuando nosotros tenemos la fuente, en este caso nuestra fuente es el cargador, ¿cierto? El cargador del celular, tipo cargador de celular, a la salida, en lo que alimenta el celular, son 5 voltios, o sea, ese es el mismo voltaje que nos sirve para trabajar en el protobar. Entonces, lo que hay dentro de ese cargador, lo que hicimos hoy, no es el 10% lo que realmente es, son muchas cosas más, hay un circuito especial regulador que nos ayuda a seguir rectificando la señal. El solo hecho de transformar 110 de 110 voltios a 5 voltios también tiene, no solamente ese transformador, son muchas cosas más. Solamente hicimos el 10%, era inicialmente para ver realmente el condensador, no, los diodos. La gran ventaja de los diodos
¿cierto? Que nos ayudan a rectificar la señal, ¿cierto? Si quieres, tú puedes mirar en circuitos, donde estás estudiando sobre Dios y transistores, ahí vas a ver que normalmente ahí nos muestran cuál es el circuito que rectifica totalmente una señal. Y vas a ver que no solamente es esto, ¿no? Son muchas cosas más. Bueno. Ok. El circuito, a ver si se ve el circuito en Tinkercad. Me estás preguntando, Julián, si estoy viendo tu circuito en Tinkercad. No sé si Julián sigue, está en clase. Que de pronto ya tenías clase a las... de pronto no estás, Julián. Bueno, sí. Estás preguntando si estoy viendo tu circuito en este momento en Tinkercad. Porque él la idea es que él, eso es en línea, ¿no? Entonces, sí, si me voy a Tinkercad, lo más seguro es que yo vea tu circuito ya funcionando, ¿no? Chat, listo. Bueno, listo, sí. Sí, claro. Sí, o sea, yo lo que estoy viendo es lo que están trabajando cada uno de ustedes. Y me está diciendo la hora y el día, pues hoy y la hora en la que están trabajando. Como él va actualizando, cada vez que la actualiza la hora en la que ustedes estuvieron trabajando en el protobar. Bueno, Adrián Alberto Diosa, ¿cuál es el nombre del archivo? Bueno, ya se sabe. Bueno, es el primer apellido, primer nombre, raya del piso, circuito LED. Estamos verificando solo con un LED qué pasa con la señal. Listo, sí, no, tranquilo. Julián Steven, claro, yo lo estoy viendo aquí en línea y eso es lo que califico, mira. Lo que pasa es que no lo puedo calificar todavía hasta que todos no te lo terminen de hacer, ¿cierto? Y ya tiene una fecha y una hora y decíamos, bueno, este es en clase, ¿no? O sea, que apenas se acaba la clase, que ya se acabó, o sea, 14, se pone que ya lo puedo calificar. Pero no, yo doy un poco más de tiempo, bueno, para calificar y ustedes después cuando entren a Tinkercad van a ver que hay notas sobre el circuito. Si es 5, listo, no hay problema. Pero si es 0, es porque hay que hacer cambios, hay que hacer cosas. Hay que, no sé, o sea, hay algo falta, ¿cierto? Y les doy la observación, les digo hay que hacer tal y tal cosa, entonces pues ustedes lo corrigen. Bueno, para que no haya problema. Bueno, entonces nos veremos la próxima clase. Por favor, entonces, transistores, ¿no? Ya tenemos los 5 voltios continuos, entonces empezamos a trabajar con transistores, entonces repasar transistores. Vamos a hacer preguntitas de transistores, así como hoy de Dios, también de transistores y de resistencias, ¿no? Los códigos de las resistencias, también preguntas sobre eso. Bueno, veamos, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Laura Moreno, Luis Méndez, gracias por asistir, nos vemos en la próxima clase. Rafael Torres, Santiago Rodríguez, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Reinaldo Toledo nos va a preguntar algo, dinos. Bueno, ya bajaste la mano. No. Sigue. Sí, profe. Entonces la Sí. tarea son los dos circuitos que tú nos dejaste ahí en Multisim, Tinkercad y el cálculo a mano. ¿O? Es que estuve corrigiendo una cosita ahorita y perdón. No, la idea del cálculo a mano, mira, la idea del cálculo a mano es para ustedes mismos, bueno. Lo que yo digo es que uno dice, no, pero ¿para qué pongo a hacer cálculos si el software me muestra todo? Lo que pasa es que es para que ustedes se den cuenta si sí el tema está claro, ¿cierto? Que uno dice, no, eso es fácil. Muchos dicen, no, esto y ya, a ver, mentalmente ya polarizan el yo y sacan la respuesta. Y hay veces cuando se hace tan rápido, uy, aquí esta parte, aquí no había corriente. En esta parte, no, la corriente no va por aquí. Y en el momento de graficar, cuando ustedes grafiquen, se van a dar cuenta y comparen con Multisim, se van a dar cuenta, porque es que Multisim, mira, la calificación de Multisim realmente es saber conectar los elementos, conectarlos bien, conectar bien en un osciloscopio, conectar bien, ¿cierto? Pero ya cálculos de corrientes y lo hace el software, no ustedes. ¿Cierto? Sí, claro. Sin embargo, por eso es que lo ideal es que ustedes lo hagan primero a mano y luego comparan igual lo tienen a mano, ¿no? Y yo la próxima clase sobre ese circuito hago preguntitas. Como lo tienen a mano, entonces no hay problema. Bueno, vale, Reinaldo. Entonces la tarea sería subir el circuito a Multisim y a Tinkercad, ¿cierto? O sea, son en las dos. Ok. Sí, es en las dos, porque si se dan cuenta, una cosa es hacer el esquema del circuito, ¿cierto? Hacerlo en Multisim y otra cosa es la realidad en el protobar. En el protobar te cambia totalmente. Colocar resistencias en paralelo
en un esquema, hacerlo realmente en el protobar es diferente. Entonces es importante hacerlo también en el protobar. Bueno, Reinaldo. Vale, listo. Vale. Bueno, que estés Gracias, bien, que profe. tengas buen Lo fin de mismo. semana. Gracias. Y entonces de los que falten sin preguntas, o si no, entonces nos vemos en la próxima clase. Laura, Julián, Steven, que estén muy bien.